Un mito cristiano común en el mundo cristiano es aquel que piensa que cuando nosotros estamos planificando, siempre vienen los problemas. Es decir, cuando nosotros creemos que estamos haciendo algo para la gloria de Dios, pensamos que no deberían de existir problemas. Y esto nos demuestra el malentendido tan tremendo que tenemos acerca del sufrimiento y la forma como Dios lo maneja y lo utiliza. Pero esto tendría que ser extraño. El apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 4, versículo 12, dice: no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Continuando con la serie en donde nos hemos propuesto establecer los porqués del sufrimiento, vamos a continuar en esta tercera ocasión con el servicio sufrido. El servicio sufrido. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para que nosotros tengamos el servicio. Y es que la cruz es sin duda alguna el símbolo del servicio sufrido. Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 53, encontramos los cánticos del siervo sufriente y encontramos entre algunas características, por ejemplo, de parte del capítulo 42, que el Señor sería manso de carácter y de conducta, cuando dice no grita, o suave en su trato con los demás, cuando dice no apaga el pabilo humeante. Pero sobre todo es evidente su llamado a hacer volver a Israel y a las naciones a su luz. Sin embargo, ese llamado solamente se logra por medio del sufrimiento. Allí es donde también añade espalda golpeada, barba arrancada, rostro escupido y conducido como oveja al matadero. Es decir, como resultado de su muerte, muchos son justificados. Aquí entendemos que sufrimiento y servicio, es decir, pasión y misión, siempre van juntos. Y esto lo vemos claramente en Jesús. Jesús es esta persona que se proyecta hacia la muerte porque por medio de esa muerte y de ese servicio, muchos serán beneficiados. Sin embargo, esa misión también es para la iglesia. Es para nosotros, porque para el Salvador como la iglesia, el sufrimiento y el servicio siempre van unidos. Escuche lo siguiente, no solo es que el sufrimiento pertenezca al servicio, sino que el sufrimiento es indispensable para un servicio fructífero y productivo. Y esto va muy en contra de la filosofía de la prosperidad. Escuche el pasaje que dice en Juan, capítulo 12, versículos 23 al 26. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Esto nos enseña entonces que siempre está unido el servicio y el sufrimiento para la vida del creyente. En el pasaje anterior aprendemos entonces que la muerte es más que el camino a la vida. Es el secreto de la productividad. El secreto de la productividad en donde dice que a menos que caiga en la tierra este grano y muera, el grano solamente es semilla, solo promesas, no certezas. Así entonces Jesús se refería a sí mismo cuando lo querían ver unos griegos, y lo que no había sido para Israel sería para el mundo entero. Lo que en un momento dado solo se reducía para el pueblo de Israel, ahora sería para todos. Y todo por causa de su muerte
y su resurrección. La resurrección es lo que abrió las puertas a todo el mundo en general y le otorgó una autoridad universal. Pero Jesús no hablaba solo de Él mismo, sino también hablaba de su iglesia. Ya como lo leímos en los versículos 25 y 26, habla de nosotros, habla de nuestra participación en sus sufrimientos. Encontramos entonces en la figura del apóstol Pablo el ejemplo máximo de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 1, él dice de su propia experiencia: Pablo, un prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. En otro pasaje, en Colosenses capítulo 1, versículo 24, él sigue con la misma temática cuando dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Otro pasaje más, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 10, escribe a su discípulo: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Así que el apóstol Pablo está diciendo que sus sufrimientos los soporta porque serán muchos los beneficiados. ¿Por qué soporta? ¿A qué beneficios se refiere? Dice él: mis tribulaciones son para su gloria. Así que en lugar del sufrimiento, en el servicio, ya no se enseña desafortunadamente en la iglesia. Ahora tenemos que recuperar este tema, porque cuando nosotros nos enfrentamos a tribulaciones, nos damos cuenta que no estamos entendiendo el proceder de Dios por medio de este sufrimiento. Sin embargo, el secreto más efectivo en el evangelismo y en las misiones es la disposición a sufrir y a morir. Hoy emprendemos campañas de oración para que Dios libre a los misioneros del peligro. No hemos entendido que este es un medio que Dios utiliza para producir, para lograr mucha abundancia en las almas de los rescatados. Aquí una nota adecuada. La muerte de la que podemos estar hablando puede ser de distintas formas. Puede ser, por ejemplo, a la popularidad. Cuando predicamos fielmente el impopular evangelio bíblico, cuando ya no somos bien vistos por decir las cosas claras, tal cual en la Biblia vienen. O podemos morir al orgullo cuando dejamos de depender en ejercicios y métodos inapropiados y solamente queremos o podemos depender del Espíritu Santo. O podemos morir a los prejuicios raciales y nacionales cuando vamos a alcanzar alguna etnia, alguna nación, otra cultura. O también podemos morir a las comodidades materiales, adoptando un estilo de vida sencillo. Aquí el testimonio de muchos que como un servidor han dejado el ganar posiblemente mucho dinero para entonces saber que esta es la manera de alcanzar a muchos perdidos. El siervo tiene que sufrir si ha de llevar luz a las naciones. No se puede evitar. Nosotros tenemos entonces que recuperar el ánimo y saber que esto también producirá gran bendición. Escuche lo que John Piper dijo a propósito. El propósito de Dios en crear el universo es demostrar la grandeza de la gloria de su gracia suprema en el sufrimiento de su Hijo. ¡Oh, qué equivocados estamos en América! Es realmente duro ser un cristiano en América. Tal vez es el lugar más duro del mundo. Y es que se refiere a las comodidades. Se refiere a la imposibilidad de negarse el perder algo semejante. Y entonces nos hace recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo: qué difícil es para un rico llegar al reino de los cielos. Podemos terminar diciendo lo que Filipenses capítulo 1, versículo 29, dijo el apóstol Pablo: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. La cuarta razón, o el cuarto argumento de qué podemos hacer con nuestro sufrimiento, es la esperanza de gloria. Aquí decimos que la cruz de Cristo es la esperanza de gloria final.
Y es que Jesús siempre proyectó su muerte hasta su resurrección, es decir, de los sufrimientos a la gloria. Por eso mismo el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Así que nunca perdió Jesucristo la visión de cuál era su camino. Pero atención, porque Jesús esperaba que sus seguidores compartieran esta misma perspectiva. Es decir, nosotros, la iglesia. Así la enseñanza de los apóstoles era evitabilidad del sufrimiento. Cuando nosotros hablamos de esto, podemos decir que si el mundo lo dio a Él, también a nosotros. Así descubrimos que el sufrimiento es un don para su pueblo y parte de su llamado. Así es como lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Así que allí nos vemos que nuestra identidad es más que testigos observando, más que testigos presenciales, somos imitadores de Dios, porque estamos esperando y buscando durante nuestro sufrimiento la esperanza de gloria. Así podemos decir que en medida que compartimos sufrimientos, también compartimos su gloria. Cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento, no solamente lo esperamos, sino también estamos participando de su gloria. Y es que el sufrimiento no solo es consecuencia de antagonismo. Es decir, nosotros fácilmente pensamos que aquello que se nos opone es lo que provoca el sufrimiento, sino que también es necesaria preparación para nosotros de nuestras vidas cristianas. Por eso, dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Es decir, el sufrimiento nos prepara para la gloria, para esa esperanza de gloria. La esperanza de gloria hace tolerable el sufrimiento, porque su propósito es santificarnos. En su libro, Destiny for Glory, Margaret Clarkson, que es autora de himnos canadiense, que sufrió desde niña diversas enfermedades, dice que a pesar de experimentar cólera, frustración y hasta deseos de suicidio, poco a poco aceptó la soberanía divina. Ella escribió: Dios manifiesta su soberanía sobre el mal, valiéndose del sufrimiento para cumplir su propósito. El verdadero alquimista es Dios, que convierte en oro la piedra del dolor. Aquello que nos hace sufrir, aquello que nos hace doler, tiene la capacidad Dios de convertirlo en gloria, en algo permanentemente glorioso. C.S. Lewis, a quien cito constantemente, dijo al respecto: podríamos desear que fuésemos de tan poco valor a Dios que nos dejara vivir solos para seguir nuestros impulsos, para que dejara de prepararnos para algo mejor de lo que somos. Pero sería pedirle que dejara de ser Dios. Sin embargo, vale la pena aclarar que este sufrimiento solo es útil para el pueblo de Dios. Cuando hablamos del mundo y sus sufrimientos, no tiene esta finalidad de llenarlos de gloria, de llenarlos de esperanza, de gloria. La Biblia jamás nos da la libertad para asegurar que todo sufrimiento es útil para todos. Un ejemplo de esto lo encontramos con Ulrich Simon, que escribió A Theology of Auschwitz en 1967. Él aseguraba que esos dolores que sufrieron en ese lugar fueron los dolores de parto para que en 1948 Israel se fundara. Aquí se equivoca completamente, porque cuando la palabra de Dios habla de los dolores de parto, se está refiriendo al nacimiento de la iglesia. Solamente al creyente le beneficia el sufrimiento, porque tiene sentido, porque tiene propósito, porque su intención es la esperanza de gloria. Señala algo más de lo que nosotros simplemente vivimos en este momento.
vivimos en este tiempo, vivimos en esta tierra, señala hacia donde nosotros vamos caminando, hacia donde somos conducidos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Él mira hacia el futuro, así nos invita a mirar hacia el futuro, porque estamos esperanzados en la gloria que vendrá. Puedo concluir con lo siguiente. Hasta aquí hemos visto que el sufrimiento es la senda señalada por Dios para llegar a la santificación, cuando hablamos de la santidad madura, la multiplicación, cuando hablamos del servicio fructífero, pero también la glorificación, que es el destino final de nuestras vidas. Posteriormente podremos analizar el sufrimiento como fundamento de la fe razonable y como prueba del amor solidario de Dios. Cada vez que nosotros profundizamos en el tema correcto del sufrimiento, podemos tener entonces claro lo que tenemos que hacer. Podemos tener clara nuestra identidad. Podemos tener clara la intención de Dios. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento, pero con propósito, sin duda alguna, nuestro corazón tiene paz. Podemos estar tranquilos sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, aún dentro del sufrimiento. Que Dios les bendiga en este tiempo en que estamos.